El siguiente podcast es una coproducción del Sendero Contenidos y Centro Ignis. En el capítulo anterior contamos la historia de Beltrán y de Valle, dos líderes y rivales políticos de principios del siglo XX. En un tiempo donde los duelos se daban como respuesta a las ofensas, el legislador Ramírez propuso legalizarlos, pero no tuvo apoyo. El artículo titulado «Qué tupé», escrito por Beltrán, provocó que Valle lo batiera a duelo. En la tarde del jueves 1 de abril, los padrinos elegidos por Valle y Ordóñez se trasladaron al diario El País. Gigliani y Fernández fueron recibidos por Beltrán y le comunicaron la noticia. El expresidente de la República lo batía a duelo. Beltrán eligió a sus socios del diario como padrinos y entre los cuatro acordaron las pautas. El ofendido eligió armas de fuego porque tenía una herida en su mano izquierda y no podía manejar un sable, pero era un experto tirador. Acordaron que sería a 25 pasos de distancia y a 2 tiros, en la cancha del Gran Parque Central. Se definieron los médicos, el juez y un armero. Y por último, acordaron el silencio. Nadie fuera de esas 4 paredes podía enterarse del duelo. Unas horas después, Beltrán recibió un segundo desafío. César Valle, hijo de José Valle y Ordóñez, lo desafió a duelo. Padre e hijo le propusieron el mismo día zanjar el honor a través de las armas. Mi nombre es Roberto Suárez y esto es El Duelo del Siglo. Un podcast sobre el enfrentamiento a muerte entre José Valle y Ordóñez y Washington Beltrán. En un tiempo donde los duelos entre los más destacados políticos eran tan frecuentes como ilegales. Capítulo 3. Viernes Sangriento. El Gran Parque Central fue construido en el año 1900 en lo que hoy es conocido como el barrio La Blanqueada. En el estadio del Club Nacional de Fútbol sucedieron varios hechos históricos. Muchos años antes de ser construido, concretamente el 10 de octubre de 1811, se produjo un hecho histórico fundacional. En esa tierra, conocida como la Quinta de la Paraguaya, en pleno proceso de independencia, José Gervasio Artigas fue nombrado jefe de los orientales. Más de un siglo después, el 5 de marzo de 1918, el legendario jugador de Nacional Abdón Porte, quien había perdido la titularidad en el equipo a causa de una lesión, escribió 2 cartas, ingresó en el estadio en la madrugada, se dirigió al centro de la cancha, se arrodilló y se quitó la vida con un disparo en el corazón. La muerte se hacía presente en ese escenario 2 años antes del duelo. Una de las tribunas del estadio, la que es utilizada por la barra, lleva su nombre. Desde la Abdón Porte, la hinchada de Nacional alienta a su equipo. Otro hecho histórico se remonta a 1930, año en que se disputó la primera Copa del Mundo en Uruguay. El 13 de julio se inauguró la Copa con 2 partidos. En el Parque Central jugaron Estados Unidos y Bélgica ante 19.000 espectadores. ¿Y qué fue lo que enojó tanto a Beltrán para escribir ese artículo? En el caso de Beltrán, el Día iba a denunciar previamente de que el Partido Nacional había traído electores de Buenos Aires para que votaran por el Partido Nacional en los últimos comicios, lo cual motivó el famoso artículo «Qué tupé». Y el artículo a grandes rasgos va a señalar de que no es el Partido Nacional el que hace fraude, de que esas acusaciones son falsas y que el campeón del fraude en realidad es el Partido Colorado, con Valle a la cabeza. Y entre las múltiples acusaciones es que Valle había dado ciudadanía a los colonos rusos que habían llegado hacía poco tiempo al Uruguay para que votaran en favor del Partido Colorado. Otra de las denuncias del artículo es la de no respetar el recién implementado voto secreto. Como ya hemos dicho, las acusaciones cruzadas entre unos y otros eran moneda corriente en aquel tiempo. El hijo de Valle también lo desafió a duelo, pero por otro artículo que escribió Beltrán el mismo día.
Se refería a un aumento salarial que habían acordado los diarios con un sindicato. Beltrán sostenía que el único diario que no había hecho el ajuste económico era El Día. Dice, entre otras cosas, aquí no sobra el dinero, allí sí, pero aquí sobran los ideales. César Valle, que trabajaba en el diario de su padre, lo batió a duelo, pero ese segundo enfrentamiento nunca llegó. Beltrán tenía que afrontar un duelo a pistolas al día siguiente del reto sin haber disparado nunca en su vida. Tanto él como sus socios habían tomado clases de esgrima por consejo del padre Eduardo Rodríguez Larreta. Porque cuando lo van a retar a duelo a Beltrán, que era un hombre que tenía una ironía muy fina, le dice a Eduardo, qué macanudo don Aureliano, me mandó a aprender esgrima y ahora me tengo que batir a duelo con una pistola y yo nunca tuve en mis manos un arma de fuego. Volvamos a la mañana del 2 de abril de 1920. El juez Veracierto alzó sus manos. Ninguno de los dos logró impactar en su rival, pero el pacto era 2 tiros, que daba una oportunidad más. El armero cargó las pistolas. El juez dio la orden. Beltrán trastabilló, soltó el arma y cayó en el césped. La bala impactó en su cuerpo. El doctor Lucich corrió a atenderlo. Era el mismo médico que 16 años atrás atendió a Aparicio Saravia antes de morir. El resto de los testigos también se acercó. El silencio era absoluto. Lucich intentó reanimarlo. Una gran mancha de sangre se extendió a la altura del omóplato izquierdo. La bala le había atravesado el cuerpo. A los pocos instantes su corazón dejó de latir. El duelo de honor terminó en tragedia. El Duelo del Siglo es una coproducción de Senderos Contenidos y Centro Ignis, el Centro de Prácticas Creativas de la Universidad Católica del Uruguay. Guión y dirección, Santiago Álvarez. Narración, Roberto Suárez. Colaboración de guión, Federica Bordaberry. Diseño sonoro, Alfonso Campomar. Colaboración en el diseño sonoro, Conrado Hornos. Conarradora, Bahía Carreira. Consultor de historia, Matías Borba. Colaborador general, Adrián Minuti. Ilustración de portada, Josefina Abramsisk. Agradecimientos: Julio María Sanguinetti, Matías Borba, Diego Fischer, Guido Berro, Alejandro Jiménez, Susana Monreal, Miguel Lagrota, Guillermo Silva, Miguel Álvarez Montero, Archivo del Partido Colorado, BTV.